para que puedan estar al tanto. Mm, Bueno, bueno, estamos solucionando unos problemas técnicos que tenemos con Listo, yo Instagram. ya. Creo que ya lo tenemos solucionado, nuestros inconvenientes técnicos que Ya. teníamos con Instagram. Nuevamente les damos la bienvenida y un fraternal saludo de parte de la Ciencia y Cultura Gnóstica. Hoy tenemos un invitado muy especial. En la noche de hoy tenemos al venerable maestro Aarón. Él lleva más de 40 años en el estudio y la práctica de la gnosis, lo que lo ha llevado a ese grado de maestro. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luz. Buenas noches a todas las personas que se han conectado, a todas las damas, caballeros. Buenas noches, Colombia y el mundo. En esta noche tenemos la gracia maravillosa de podernos dirigir a todos ustedes a través de estos medios, esperando que lleguemos a sus corazones, que lleguemos a sus hogares y que podamos nosotros estudiar un poco sobre los temas trascendentales de la doctrina gnóstica y ante todo de nuestro venerable maestro Samael, que nos interesa mucho que el mundo en general conozca sus obras, conozca su trabajo, conozca su sacrificio en bien de toda la humanidad, Luz. Bueno, muchas gracias, maestro. Entonces, si quiere, damos inicio. Yo sé que hoy tenemos un tema muy bonito que son los 10 mandamientos de la era de Acuario, que justo tiene que ver mucho con lo que estábamos pasando en este momento, con la pandemia, cambios climáticos, pero también estamos en una era muy bonita que es la era de la luz, de la revolución, de grandes cambios. Entonces, maestro, pues lo dejo para que inicie con el tema que tenemos para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Luz. Gracias a Dios que podemos a través de estos medios llegar a todas las personas que se están conectando a estas transmisiones que son en favor de la humanidad, en favor de las gentes, ya que la gnosis traída y entregada por el maestro Samael a un Beor, Kalki Avatara de la nueva era de Aquarius, como tú lo dijiste al comienzo, el maestro Samael dictó una conferencia maravillosa en la clausura del Congreso del año 76 en Guadalajara, donde en realidad hizo unas expresiones extraordinarias sobre todos los temas que tendrán que sucederse, las situaciones, los problemas, las dificultades que la humanidad ha de tener que sortear. Todo esto conlleva pues a que nosotros, sus estudiantes, tengamos el día de hoy una felicidad muy grande, que es la de poder decirle a la humanidad, decirle al pueblo colombiano y expresarnos de una manera agradecida por la enseñanza que nos ha traído nuestro venerable maestro Samael Aún Beor. Este amado maestro entregó toda su vida a instruirnos a través del verbo, a través de la pluma, a través de su escritura. Por lo tanto, nosotros queremos resaltar la obra del maestro Samael en esta noche con gran sentimiento de amor y queremos dar testimonio de que sus enseñanzas han llegado al corazón, sin duda ninguna, de miles y miles de personas en el mundo entero, ya que en este momento tenemos un ejército de misioneras y de misioneros gnósticos entregando estas enseñanzas
en Europa, entregando estas enseñanzas en los Estados Unidos, en el Canadá, Suramérica, Centroamérica. Y aquí nosotros, esta noche, pues nos congratulamos al poderle informar a todas las personas que para bien de ellos y para bien de todos se hayan conectado a esta transmisión. La obra del maestro Samael es extraordinaria, incalculable, ya que él escribió más de 75 obras donde plasmó toda una doctrina del amor, una doctrina del sentimiento, y donde él nos enseñó arte, ciencia, filosofía, mística, psicología, medicina natural, y nos enseñó todo lo referente al proceso humano, al cómo vamos a vivir para nosotros lograr no perder esta existencia en vana palabrería, o tal vez simple y llanamente en vivir una vida insípida y sin tener una realidad de los hechos de nuestra propia existencia. Porque es muy duro y muy doloroso que uno termine la vida y no haya conocido la razón de ser de esa vida que tuvo. El maestro Samael, en su obra extraordinaria llamada Matrimonio Perfecto, nos ha enseñado todo el camino del amor, todo lo que tiene que ver en el mundo del esoterismo, para que nosotros aprendamos a amarnos y aprendamos a amar. En el caso del varón, amar a la mujer, y la mujer amar al varón sin mancilla, amarlos y amarse en el camino que va recorriendo. En este maravilloso libro encontramos nosotros todas las distintas claves extraordinarias y esotéricas para nosotros aprender a corregirnos psicológica, mental, emocional, instintivamente, para que podamos nosotros aprender de labios a oídos del venerable y poder hacer esa labor de una manera adecuada. Al estudiar este libro trascendental, el hombre de verdad despierta en el sentido más completo de la palabra a la comprensión de lo que es la mujer. Y la mujer hace otro tanto para que haya mayor capacidad de comprensión en el proceso de su propia vida. Cuando estudiamos esta obra, nosotros estamos hablando con el maestro, estamos hablando y estamos recibiendo su enseñanza. Él nos decía al preguntarle, maestro, si nosotros leemos sus obras, ¿qué sucede? Y la respuesta fue maravillosa. Se conectan con mi energía. Porque él dice que escribe con carbones encendidos, porque escribe su ser interno, o sea, el maestro Samael aún peor. Maestro, y si uno practica sus enseñanzas escritas, habladas, pero ante todo escritas, ¿qué sucede? Y dice, los acompañaré y estaré con ustedes en todo momento. Esto lo puede comprender una persona que tenga un poco de sentido común en los aspectos místicos trascendentales del espíritu. Así que el maestro, al continuar escribiendo, nos entregó un libro maravilloso y trascendental que esta noche queremos resaltarlo también aquí ahora. Y es el libro de
de psicología revolucionaria. El libro de psicología es un libro pequeño. Mire, una persona que lea rápido, lo lee en una tarde, pero como leerlo es una cosa, estudiarlo es otra, y vivirlo ya de fondo para hacer las reflexiones que corresponden a la enseñanza entregada en ese libro, donde nos enseña a nosotros algo tan maravilloso que se llama en gnosticismo los tres factores. El gnosticismo universal enseñado por el maestro nos ha simplificado en tres factores que nosotros los conocemos como factores de la revolución de la conciencia en la persona que los lee, que los estudia, que los analiza. ¿Y en qué consisten esos tres factores? Consiste sencillamente en conocerse a sí mismo para descubrir que hay fuerzas contrarias en la vida de todos nosotros que nos llevan al sufrimiento, al dolor, a la amargura. Y eso hay que descubrirlo. Eso hay que estudiarlo, analizarlo con mucha profundidad, con el único propósito de poder hacer algo por nosotros mismos en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque esa fuerza a la que nos estamos refiriendo en psicología se llama ego. Y el ego es un conjunto de yoes, o sea, de fuerzas que tienen que ver con la ira, la pereza, la gula, la lujuria y con todos esos demás elementos que penetran en la psicología de nosotros y que nos conducen por un camino totalmente equivocado. Luego viene un segundo paso en esa trascendental enseñanza, que es precisamente aprender a nacer de agua y de espíritu. Es decir, conocer los misterios crísticos. Los misterios crísticos viene uno a aprenderlos cuando ya profundiza en estas enseñanzas, cuando ya uno de verdad se interesa por el autoconocimiento de sí mismo, porque esta doctrina es práctica en un 100%. Es cierto que la teoría se necesita para poder hacer la ubicación de lo que está uno estudiando, pero cuando se lleva esa teoría a la práctica, entonces forma un centro de gravedad en la persona y ese centro de gravedad lo hace que vaya despertando la conciencia. Cuando hablamos nosotros de misterios crísticos y el maestro en su libro se dirige de una manera especial relacionando los misterios crísticos con una pareja que quiere decir una dama y un varón que hacen pareja y que van a conocer los misterios sexuales. Por eso estas enseñanzas tienen esa profundidad. Nosotros estamos develando de una manera sencilla, práctica, a todas las personas que tengan a bien querer estudiar sobre estos temas para que de una vez por todas podamos nosotros ir avanzando en los aspectos espirituales y no solamente en las creencias, porque uno puede creer en Dios, pero hacer lo que a uno se le antoja. Eso quiere decir que está violando normas, está violando leyes, tanto leyes de la naturaleza como leyes divinas, y lo hace por ignorancia. Cuando uno estudia la gnosis, que quiere decir conocimiento superior de su propio ser, que quiere decir funcionalismo propio de la conciencia, entonces empieza a organizar sus pensamientos, sus emociones, sus instintos, empieza a darse cuenta de dónde vienen los sufrimientos, las amarguras, las penas, y por qué no hay felicidad completa, como se dice aquí en el planeta.
empieza uno a tener entonces todos esos conocimientos porque va descubriendo a través de esa enseñanza que el maestro le va dando y de las prácticas que la persona va realizando, a conocer, por ejemplo, lo relacionado con el mundo astral. En esto tengo que tocar esos temas así tangencialmente. El mundo astral, por ejemplo, eh, poder uno saber qué es lo que le sucede cuando uno sueña. Y tengo la plena seguridad, señoras y señores, que todos ustedes sueñan y muchas veces traen el recuerdo de sus sueños, a veces agradables, otras veces no tanto. Y esto en la Gnosis lo estudiamos para aprender a movernos conscientemente en los mundos superiores de conciencia cósmica y de esa manera poder uno penetrar ya en los estudios de lo que se llama el mundo astral, mundo mental, mundo causal. Esto lo enseña el maestro de una manera tan sencilla, tan simple. En el tercer aspecto de lo que estamos hablando es aprender a servirle a la humanidad. O sea, sacrificio consciente por las personas. Quererle enseñar a una persona lo que a nosotros nos ha servido. Aquí en este momento yo tengo que decir con entera firmeza y con mucha sinceridad que me hace feliz poderle enseñar de una u de otra manera a las personas que se interesen sobre estos temas, y enseñar y dar testimonio, que es muy importante, que el que estudie la gnosis con seriedad puede pertenecer a la religión que quiera, puede pertenecer a la corriente política que sea, porque la gnosis no le va a prohibir absolutamente nada, ya que el maestro nos ha enseñado que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad y que todas las personas son libres de pensar como quieran. Por lo tanto, la gnosis no le va a interrumpir la forma de pensar del que lo estudia. Por el contrario, le indica, lo orienta para que aprenda a pensar correctamente, para que aprenda a tener conciencia de sí mismo en el proceso de su propia vida y del progreso que él busca en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en lo social. Esto hace que esta doctrina resulte maravillosa, porque en ningún momento ataca el derecho ajeno. El derecho ajeno, todos sabemos que ese derecho ajeno, cuando es violado por alguien, trae como consecuencia la guerra. Entonces, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y nosotros necesitamos mucha paz. Señoras, señores, reflexionemos aquí como amigos, reflexionemos un poquito y nos damos cuenta por qué no tenemos paz. ¿A qué se debe que haya tanta maldad? ¿A qué se debe que haya tanto crimen por todas partes? ¿A qué se debe que haya tantas gentes buscando a los que tienen algo para quitárselo, para privarlo de la libertad, para privarlo de la vida, la honra, de los bienes? Es decir, un caos en el que estamos viviendo, porque eso no lo puede tapar nadie. Y tiene que haber algo que pueda servir para hacer un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de actuar. Porque si nosotros hacemos un cambio y sentimos amor por la humanidad, entonces sentir amor por otra persona, sabiendo que esa persona también es hijo de Dios, también sufre, también tiene dificultades para sus alimentos,
para la vida que tiene. Entonces, nosotros necesitamos buscar esa comprensión, arrimarnos, acercarnos y ante todo hacer mucha reflexión sobre todos estos distintos temas. Como quiera que estamos exaltando de verdad con un gran respeto la obra de nuestro maestro Samael, el que estudie la psicología revolucionaria va a buscar y va a encontrar solución a una cantidad de problemas psicológicos, mentales, emocionales, instintivos que tenemos entonces todos los seres humanos. Y vamos a practicar meditación, por ejemplo, a practicar lo que podríamos decir nosotros, la reflexión, a aprender a estar serenos frente a las grandes dificultades que se nos presentan en el camino, en la vida de nosotros. Este maravilloso libro entonces nos conduce a todos nosotros a buscar algo nuevo, pero dentro de nosotros, no por fuera. Quiero decir que como quedan 70 y más libros, porque el maestro escribió, ya lo dije, más de 75 libros, donde está todo lo que se necesita para todos nosotros. Busquen esos libros, señoras, señores, háganse a esos libros. Nosotros tenemos centros de estudios en todo el país y tenemos centros de estudios en todo Sudamérica, Centroamérica. Ya decía que hay y tenemos un ejército de misioneros trabajando, enseñando. Ahora estamos trabajando con mucha fuerza en Europa y en Estados Unidos y Canadá, ya que todos estos asuntos tan difíciles que hemos venido manejando en medio de la sociedad, pues requiere de mayor esfuerzo de nosotros los que estamos interesados en colaborar con la humanidad. Quiero pues entonces en este momento no solamente que ustedes, mis apreciadas damas, distinguidos caballeros, quieren y están sin duda interesados de corazón en estudiar sobre algunos temas, hemos seleccionado para estudiar con ustedes esta noche algo que ha escrito y nos dejó el maestro Samael, aún peor, que son los 10 mandamientos para la era de Acuario. Como decía Luz al comienzo, estamos en la era de Acuario, estamos en la era de la luz, estamos en la era de la colaboración, de la cooperación, porque necesitamos cooperarnos entre nosotros mismos, ayudarnos a impulsar, ya que no todos en un momento dado tenemos la misma suerte, ni tenemos la misma forma de vida. Cada quien tiene la suya y hay que respetársela y apoyarle la forma de vida que pueda tener cada persona. Antes de empezar a estudiar estos 10 mandamientos maravillosos que el gnosticismo quiere y anhela con gran entusiasmo cumplir con ellos, pues es conveniente saber que la persona que se dé a la tarea de vivir estos mandamientos, entonces va a vivir un drama maravilloso y trascendental con el sentimiento más grande de poder hacer un cambio. Primero la persona, porque hay un interés a veces que cambie el otro. Y en el gnosticismo hemos aprendido a que el que debe cambiar es uno. Yo soy el que tengo que cambiar mi manera de pensar, de sentir y de actuar. Cuando esto se logra, entonces ya
podemos nosotros conectar nuestras ideas, nuestros conocimientos con otras personas que también van a hacer otro tanto. Y así las familias pueden progresar maravillosamente porque cada quien hace lo suyo y cada quien se da la tarea de superarse en todo lo relacionado con lo que es la vida del común. Me quiero referir en este caso a la conducta que todos los seres humanos debemos tener en medio de todos. Esa conducta, ese comportamiento, es algo que nadie lo cambia porque se lo... No. Yo he visto, por ejemplo, ahora en esta pandemia que estamos viviendo y con mucha preocupación cuando los gobiernos, porque no es solamente el gobierno de Colombia, ha expresado la necesidad de la bioseguridad, por ejemplo, y del distanciamiento, del tapabocas, que eso nos tiene a nosotros anonadados de escucharlo en todo momento. Pero fíjense ustedes que uno sale o uno observa y las gentes no obedecen. Yo con esto y con todo el respeto que me merecen todas las gentes, me siento sumamente preocupado. ¿Por qué? Porque están exponiéndose a un contagio y esa exposición a ese contagio puede conducirlo a dañar en forma total su salud, la salud de su familia y no solo dañarla, puede haber muertes como las que se han registrado en cantidades enormes que tienen que ver con ese virus. Yo traje a colación esto, mis amigas y amigos, damas y caballeros, porque de verdad que esto quiere decir que necesitamos aprender a obedecer, necesitamos aprender a ser responsables de sí mismos en todo sentido y de todas las formas y maneras. Entonces, a nosotros ya entrar por el camino que nos va a conducir al estudio de estos 10 mandamientos, tenemos el primer mandamiento que ya está proyectado allí, que dice: amarás a tu Dios interno y al prójimo como a ti mismo. Cuando una persona de hecho no conoce el gnosticismo, no ha estudiado, no ha leído sobre estos temas, menos los ha vivido, le llamará mucho la atención que se diga amarás a tu Dios interno. ¿Saben por qué? Porque verdaderamente las gentes, a través de todas las grandes religiones, las sectas religiosas, se dan la tarea de buscar a Dios por fuera. El gnosticismo enseña que hay que buscar a Dios adentro y ahí se establece una enorme diferencia. Ahí se establece un proceso, porque eso de buscar a Dios en nuestro interior es algo trascendental. Y yo les puedo dar a ustedes una pequeña prueba. Cuando uno comete una falta y reflexiona un poco sobre lo que hizo mal hecho, siente como una tristeza, siente como un llamado interior, y eso es la conciencia de la persona. Esa conciencia que la persona está sintiendo y que la está sintiendo como arrepentimiento, es porque es su Dios interno que se está manifestando. Esa conciencia necesitamos nosotros despertarla en cada uno de nosotros.
para que podamos nosotros, con esa conciencia despierta, amar al prójimo. Si nosotros aprendemos a amar al prójimo como a uno mismo, de verdad que es un mandamiento tan trascendental que el que lo practique, pues de verdad que va a poder proyectarse de una manera muy diferente en el camino de la vida, porque va a seguir una senda que lo va conduciendo a la superación integral de su propio ser y que va autoconociéndose a sí mismo hasta llegar el momento que se da cuenta que de verdad eh, la conciencia la debe despertar. En la gnosis se aprende a despertar la conciencia. Y para eso, ya decía yo ahora, el maestro nos ha enseñado metodologías maravillosas. Una de ellas es la retrospección. Una persona que haga retrospección puede aprender a autodescubrirse a sí mismo. Puede aprender esa persona a autocriticarse a sí mismo. Puede aprender a autojuzgarse a sí mismo. Por ejemplo, en una pareja que tengan muchas dificultades por el yo de los celos, por ejemplo. Si uno de los dos hace retrospección, en vez de acusar al otro, entonces se autoacusa a sí mismo y se autocritica y seguro que va a tomar la decisión de dejar sobre sí para evitar que el yo de los celos conduzca a la pareja a una separación. Esto es un poco largo de explicar, sin embargo, en esta noche tan hermosa para todos nosotros, estamos tocando el tema para que todos ustedes más adelante lo puedan continuar, lo puedan seguir y vayan despertando ese sentimiento tan hermoso y maravilloso de poderse entrar en sí mismo. Porque fíjense que la meditación no es una propiedad de nadie. La meditación es una práctica que la enseñan los orientales y que la aprendemos los gnósticos y se la enseñamos a todo el mundo en nuestros centros de estudios. El segundo mandamiento dice: estudiarás la doctrina secreta del Salvador del mundo. Nadie ignora en el planeta que el Cristo es el Salvador del mundo. Nosotros tenemos que decirles a ustedes en esta noche que para nosotros el Cristo no es una persona. El Cristo es una fuerza extraordinaria y maravillosa que la encarna el que se prepara, el que trabaja sobre sí mismo y elimina lo que ya dijimos ahora, el ego, elimina los yoes y se limpia interiormente, entonces encarna esa fuerza. Y esa fuerza, entonces, podemos nosotros estudiar sobre ese tema con mucha amplitud para poder capturar ese hondo significado. Ese Salvador del mundo es nada menos que esa fuerza Cristo que está en todos nosotros, que es la que le da vida absolutamente a toda la creación. Y esto nosotros lo estudiamos bajo la premisa precisamente de poder escudriñarlo dentro de sí mismos. Así que estudiar la doctrina del Cristo es tanto como aceptar que el Salvador es ese Cristo. ¿Por qué nos va a salvar? Porque Él empieza a ayudarnos
a conocernos a sí mismos, a comprendernos a sí mismos, a hacer de nosotros una persona diferente en el sentido práctico de la existencia. Entonces, este mandamiento, el que lo cumple estudiando esta doctrina, estudiando la doctrina del Cristo en todos los sentidos y en todos los ambientes, hasta llegar a la comprensión objetiva, real de ella, entonces ya va a tener en cuenta que ese Salvador entró en él como un mensaje. Ese Salvador entra como ese Mesías prometido en todas las distintas religiones. Ese Salvador entonces va haciendo que uno cambie la forma de vivir, que uno tenga un sentido verdadero de respeto a la vida en todas sus expresiones y hace de una persona que está prácticamente triste, aburrido, sin conocimientos de la realidad de su existencia, la lleva a tener un despertar, a sentir amor por la vida, porque la vida es lo más dulce que pueda existir. Y en la Gnosis estudiamos nosotros lo que se llaman los misterios de la vida y por ende los misterios de la muerte, porque esos son aspectos trascendentales en estos estudios y en este mandamiento, que es el segundo, entonces nos manda a estudiar. Y para eso nosotros podemos presentarles a todos ustedes toda una gran obra. Por ejemplo, qué maravilloso sería que se pudiera una persona estudiar las 3 montañas del maestro Samael, que pudiera estudiar el misterio del áureo florecer, que indica la maravilla de forma cómo vivir en forma espiritual y tener los pies sobre la tierra aquí en el planeta para que todos y cada uno nos podamos amar, sentirnos, respetarnos, ayudarnos en vez de destruirnos, que es lo que hoy en día sucede de una manera tan sencilla, tan fácil, que se destruyen las familias por una razón o por otra. El tercero de estos mandamientos dice: no vituperes jamás al prójimo, ni hables palabras inmodestas o vanas. Claro que un mandato de esta calidad hace que la persona reflexione, poder reflexionar sobre sí mismo. Vituperar a las gentes es muy fácil. Hablar mal de las personas es demasiado sencillo, fácil. Y eso lo hace un yo de orden psicológico. Puede ser de envidia, puede ser de codicia, puede ser de odio, que le tiene rencor o malestar a otra persona. Allí entran lo que yo hablaba ahora del libro de psicología, que es donde se estudia todo lo referente a esos aspectos. Vituperar a la gente, vituperar al prójimo, hablar mal del prójimo. Ustedes se han dado cuenta cómo se forman las enormes guerras. ¿Por qué? Porque se habla mal, sin razones, sin motivos de las personas. Y cuando hay motivos, en vez de hablar mal, deberíamos colaborar con un poco de paz, con un poco de amor para que esa persona caiga en un momento de reflexión
y pueda hacer un cambio maravilloso y trascendental en su forma de actuar. Pero si todos nosotros nos diéramos a la tarea de ayudarnos a llevar la cruz de nuestra existencia, de nuestras vidas, piensen por un momento ustedes cómo sería de maravilloso si tuviéramos un poco de conciencia despierta. El maestro Samael dice que si la humanidad tuviera el 10% de conciencia despierta, no habrían guerras, no habrían las matanzas que hay hoy por hoy, no habrían todas las amarguras y los grandes sufrimientos entre los países, y solo habría amor, teniendo un solo 10%. Entonces, analicemos si lográramos despertar un poco más, un 30%, un 50%, ¿qué sería de nosotros? Una verdadera maravilla, sería un paraíso donde pudiéramos nosotros vivir en paz. Dejaríamos vivir a los demás en paz. Así que vituperar a las gentes y al prójimo y hablar palabras inmodestas o vanas, pues no deja de ser algo tan sencillo de comprender para que nosotros, en vez de culpar a los demás de lo que nos pasa, estudiáramos sobre sí mismos y nos diéramos cuenta que nosotros tenemos mucha razón de lo que nos sucede. ¿No ve que en la gnosis uno aprende lo que son el retorno y la recurrencia? Hemos vivido tantas veces en este planeta y en cada vez que hemos venido, hemos cometido los mismos errores. Esos errores nos han llevado a fabricar la amargura más grande de todos nosotros, los sufrimientos. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones que se nos presentan, que no hay tranquilidad, no hay serenidad, no hay felicidad completa, como se dice, es porque nosotros nos hemos portado mal en vidas pasadas y ahora estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Todo esto que estamos hablando esta noche tiene unos trasfondos maravillosos y trascendentales en la vida de todos nosotros. El cuarto de estos mandamientos dice: deberás sacrificarte por amor a la humanidad y amar a tus peores enemigos. Claro que esto no lo puede hacer el yo de la ira, pereza, gula, lujuria, de la envidia que uno pueda cargar en su psicología. No, esto es para que lo haga la esencia, ya libre de esos yoes. Esto es para que lo haga la conciencia de la persona. La conciencia de la persona es la que lo lleva a prestarle un servicio por amor a otra persona. Es la que lo lleva a hacer grandes sacrificios por la humanidad. Así nosotros no la conozcamos a las personas, pero sentimos amor por las personas porque ellos son tan humanos como nosotros y tenemos todos los derechos. Entonces, hay que sacrificar algo por alguien. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo esta transmisión con un grupo de damas prestantes del gnosticismo, de caballeros que están ahí haciendo un esfuerzo porque esta transmisión llegue correctamente a cada uno de las personas que se han conectado. Esto demuestra que estamos sintiendo el interés y por ende el anhelo de que
las personas que nos están escuchando puedan reflexionar y quieran estudiar. Entonces quiere decir que compartimos esta felicidad, compartimos estos sentimientos con esas personas, con ustedes. Y ustedes más adelante que estén estudiando ya con seriedad en nuestros centros, repito, que estén estudiando ustedes en los libros, que se estén conectando con el pueblo gnóstico de Colombia y del mundo, tengan la plena seguridad que un día van a dar testimonio, que recibieron esa información a través de un medio. Hoy por hoy nos toca estos medios de online, como que es que esto se llama. Esto pues demuestra con verdadera sencillez que nosotros queremos sacrificar un poco de tiempo, queremos sacrificar algo por ayudarle a las gentes, porque somos conscientes que debemos nosotros compartir estas enseñanzas con otras personas. Amar a los peores enemigos, bueno, esto es un trabajo ya de grandes proporciones, porque para nosotros poder amar a nuestros enemigos tenemos que aprender a amarnos honda y profundamente a nosotros mismos, para amar a nuestro ser interno, para identificarnos con ese ser interno y de esa manera comprender que el que nos ha ofendido no es la persona, sino un yo de la persona. Nos insultó una persona a nosotros. El que nos insultó se esconde y es, dijéramos, un yo psicológico que más tarde puede volver a retornar, pero mucho más tarde. Entonces yo no puedo culpar a esa persona que esa como persona me insultó, me maltrató. No, es un yo que hizo lo que hizo porque tomó la máquina por ese momento del pensamiento, por ejemplo, y cometió la falta. Entonces yo no le puedo coger odio a esa persona y ante todo debo perdonarla porque comprendo que esa persona está manipulada por fuerzas negativas, tenebrosas, de ira, de pereza, de gula, la lujuria, por ejemplo, el adulterio. Todo eso hay que estudiarlo con detenimiento, sin fanatismos de ninguna especie. Hay que estudiarlo con el ánimo de comprenderlo y de poderse uno ubicar en un nivel superior a lo que esas entidades quieren llevarnos a nosotros. En el quinto punto dice, debes obedecer la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra. ¿Verdad que aquí en este quinto mandamiento nos vuelve al primero? Porque el que aprende a amar a su Dios interno, entonces sabe perfectamente que debe obedecer a ese Dios interno, que debe obedecer nada menos que a su conciencia, que está ahí y ahora, en todo momento, buscando la forma de que hagamos las cosas correctamente. Entonces, obedecer la voluntad del Padre. Para nosotros obedecer la voluntad del Padre, necesitamos hacer unos estudios y unos trabajos sobre sí mismo. Yo voy a decir algo en esta oportunidad que quiere decir que hay que preparar el corazón. Resulta que el corazón de nosotros, los seres humanos, es el sol central de toda vida y de cada uno de nosotros. Allí es donde vive lo que se llama el átomo nous,
Ese átomo nous no es otra cosa más que la misma conciencia de nosotros. Y esa conciencia de nosotros, entonces, necesita comunicarse con las fuerzas superiores del cosmos y de la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Que la esencia necesita que el Padre bien amado se comunique con ella, y para eso, pues necesita comprender que hay un impulso intuitivo del Padre hacia el corazón del humano, donde le está diciendo por pálpitos qué es lo que quiere que haga, o le está haciendo caer en cuenta de que lo que hace es lo que no debe hacer. Fíjense qué interesante sería eso, si uno lo lograra, ya que el corazón de nosotros, los seres humanos, se nos ha inundado de falsos sentimientos que tienen que ver con el ego, con los yoes. El rencor, por ejemplo, yo tomo ese como el ejemplo ahora. Díganme ustedes, uno con rencor con alguien, ¿qué es lo que tiene en el corazón? Odio, porque ese rencor va creciendo, se va desarrollando y le hace daño al corazón y le hace daño al prójimo. Entonces, el impulso intuitivo del Cristo, por ejemplo, hacia el corazón humano, para que ese corazón humano pueda recibir esa información, entonces la recibe a través de impulsos intuitivos que tiene que ver con los sentimientos más puros que la persona tenga, y tiene que ver con los sacrificios que la persona pueda hacer por servirle a otras personas. Y eso resulta maravilloso. Esa preparación del corazón la vamos haciendo durante mucho tiempo. Eso no puedo yo decirles a ustedes que se hace de la noche a la mañana. No, eso hay que irlo trabajando, hay que irlo comprendiendo hasta que llegue el momento que esa esencia que está en el corazón se robustece, crece, hasta que un día lo que tiene en el corazón no es a nadie más que ese Cristo del que yo les hablaba, que no es una persona, pero lo encarna el que se propone hacerlo. En el sexto punto y sexto mandamiento de la era de Acuario, la era de la luz, no olviden, dice: no cometerás fornicación ni adulterio en pensamiento, palabra y obra. Alguien que se ubique perfectamente en su corazón y reflexione sobre este tema, comprenderá que fornicar es extraerse sus energías creadoras de su cuerpo, es quemar sus energías a través de la ira, a través del mal comportamiento. Y eso es lo que se llama, y lo que está en las mismas Sagradas Escrituras, como la famosa fornicación. Entonces, no olviden, fornicar es extraerse de su cuerpo la energía creadora. En el gnosticismo estudiamos con mucha especialidad este tema en el matrimonio perfecto, que ya hablé con ustedes sobre eso. El que quiera saber sobre esto, mañana mismo, busque el matrimonio perfecto, busque un centro de estudios que al final vamos a entregar algunas direcciones, con el fin de poder ayudar de manera sencilla, sin arrogancias de ninguna calidad, de ninguna forma, porque lo que le estamos diciendo a ustedes es una gran verdad, y queremos que esa gran verdad ustedes también la corroboren con sus prácticas, con sus conocimientos.
no hay que cometer adulterio. El adulterio tiene varios factores. El adulterio que más se nota es cuando alguien enamora a la esposa del amigo, del vecino, ella a él a ella, siendo casados. Pero también el adulterio quiere decir también adulterar la vida de alguien, adulterar inclusive la leche para aumentarla, adulterar la forma de ser, de vivir de alguien a través de un hecho. Este estudio sobre el adulterio está muy bien explicado en El matrimonio perfecto y no se puede ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Esto de verdad que es el mandamiento más trascendental que hay en la era de Acuario, y el que aprenda a cuidarlo y a no caer en tentación y a no violar este mandamiento, tenga la plena seguridad que encontrará la felicidad en su interior, encontrará la paz y, ¿por qué no decir, el amor? Porque destruirle el matrimonio a otra persona a través del adulterio no deja de ser algo demasiadamente grave, demasiadamente responsable. Y aquí nos toca decir algo que no habíamos comentado, que tiene que ver con las leyes de karma y dharma. El que le cometa una falta de estas a un amigo se echa un karma, y la recurrencia en su próxima vida, entonces verá que tendrá que pagarlo. O sea que en su próxima vida, ese amigo se la quita a él y lo somete a una amargura con su familia, con sus hijos, etcétera, etcétera. Qué interesante poder hacer unas reuniones muy especiales sobre este tema para poder estudiarlos con profundidad. Entonces, ni siquiera en pensamiento deberíamos nosotros caer en esos errores. En palabras, en obras, menos. En cuanto a el séptimo mandamiento, dice: lucharás contra el mundo, el demonio y la carne. Esto es de fiel cumplimiento. Pero cuando lo hayamos estudiado y lo hayamos comprendido de una manera adecuada, porque luchar contra el mundo es, mire, en esoterismo los maestros hablan del mundo cuando se refieren a los sistemas caducos y degenerados que hay en este momento. Y todos esos sistemas, no hay nadie que responda por ellos. ¿Por qué? Porque ya fueron invadidos por las fuerzas del ego, por fuerzas tenebrosas. Y entonces la humanidad está sometida a los sistemas, a sistemas religiosos, sistemas políticos, sistema social, a sistema educativo, al sistema de salud, al sistema, etcétera, etcétera. Todos los sistemas han entrado, y es por algo muy sencillo: por la corrupción. Nosotros no tenemos interés en hablar mal de nadie, ni en juzgar a nadie, ni siquiera criticar. Pero sí necesitamos estudiar y ser conscientes de la realidad de los hechos. En cuanto al demonio del que habla este mandato número 7, el demonio al que se refiere es las fuerzas del mal, lo que se llama la logia negra, que tiene, por supuesto, almas demonios que actúan y trabajan desviando a las gentes y causando mucho dolor
y mucha amargura al que se ha dado a la tarea de trabajar para ellos. ¿Cómo así que trabajar para ellos? Sí, a los que se han dado a la tarea de cometer toda clase de faltas, errores contra la sociedad, contra la vida, honra y bienes de todos los asociados. Esas fuerzas del mal los impulsan a cometerlas. El tercero del séptimo que dice la carne, porque acuérdese que dice, lucharás contra el mundo, el demonio y la carne. ¿La carne qué es? Es la fornicación. Es la fornicación, de esto hay que hablar, con todo respeto, por supuesto, pero con mucha claridad. La fornicación nos ha llevado al estado degenerativo en que nos encontramos. Nos ha llevado a unos niveles tan dolorosos de la existencia de todos y de cada uno de nosotros, porque nos hemos ido degenerando lamentablemente a través de la fornicación, a través del adulterio, y eso tiene que ver con la carne, la manera de vivir de todos nosotros. Esto también hay que estudiarlo con plenitud, con tranquilidad, con serenidad, en nuestras salas, a través de todos y cada uno de nuestros misioneros, misioneras e instructores gnósticos que estarán esperando a las personas que les interese conocer a fondo sobre todos estos temas. En el octavo dice, deberás ser infinitamente paciente y misericordioso. Para llegar a ser paciente, y misericordioso, se necesita estudiarse a sí mismo, analizarse muy profundamente para poder extraer de sí lo que no es bueno y afirmar lo que sí es bueno, que tiene que ver con la conciencia. Ya que ser paciente es haber eliminado de nuestra psicología el yo de la impaciencia, que es una fuerza tenebrosa, negativa, y esto hace que cometamos muchos errores. Entonces, el misericordioso siempre es Dios. Dios en su misericordia nos ayuda, nos orienta y nos lleva por el camino de las grandes reflexiones que a todos nos convienen muchísimo para poder mejorar en nuestra comarca, en nuestro país y en el mundo. En el noveno mandamiento, practicaréis el arcano AZF con tu mujer y, diríamos, con tu varón. Esta es precisamente el secreto secretorum de la gran obra que vamos a realizar. Es el secreto más cuidado porque resulta que la alquimia es el fundamento de la cultura gnóstica, es el fundamento de estas enseñanzas y se sostiene a través de el análisis que cada quien hace. Ya dijimos que fornicar es perder las energías creadoras. Eso origina, claro, muchísimas incógnitas en las personas que no conocen de estos estudios. Y hay unas preguntas que podrían originarse rápidamente, como es la de entonces la reproducción, ¿cómo se logra? Nosotros tenemos y hemos sido instruidos en la práctica sobre todos estos aspectos y tenemos el inmenso agrado de decirles que para reproducirnos, tener un hijo, no hay necesidad de fornicar. No, porque una
de los espermas más maduros que hayan en el varón, se escapa y hay una concepción precisamente de buena calidad, porque se escapa el mejor, el más fuerte, y ese que se escapa es el que va a traer a este mundo un personaje de mucha importancia. Y como el trabajo en tener relación, conexión del Lingam Yoni, llamamos en el esoterismo, retirándose sin perder la energía creadora. Aquí en esto tenemos que hacer un alto para hacer una serie de enseñanzas que son de vital importancia y que nosotros los invitamos a todos ustedes a que con la inquietud que vayan teniendo, nosotros podamos irles colaborando. Por eso les hemos orientado hacia las obras y les orientamos hacia los estudios que el pueblo gnóstico ofrece, y todos los que estamos ofreciendo este servicio, antes vivíamos una vida común y corriente como toda la gente. Ahora vivimos de acuerdo con las enseñanzas que el maestro Samael nos ha entregado y los demás maestros de la Logia Blanca. En cuanto al 10º mandamiento, lavaréis tus pies en las aguas de la renunciación. Miren, mis apreciadas damas, caballeros que nos están escuchando, ¿verdad que llegar a renunciar uno al mal, renunciar a cometer más errores y arrepentirse de corazón con toda sinceridad, es un acto trascendental que le abre puertas a quien lo logra? Y esas puertas que le abre son de superación, de integración con su ser interno, de integración con fuerzas superiores del cosmos y de la naturaleza. Hay que lavarse los pies con las aguas, sí, porque nosotros necesitamos podernos preparar para la espiritualidad, para recibir las fuerzas espirituales que nos puedan ayudar a seguir trabajando por el bien de la humanidad, a seguir trabajando por el bien de los hogares y por el bien de las distintas personas que gusten acompañarnos y que tengan interés en hacer un cambio trascendental en su propia existencia, mis apreciadas damas y caballeros. Como vamos llegando lentamente y tranquilamente al final de esta transmisión, yo diría que no hemos dictado una conferencia, sino más bien una enseñanza. Yo la llamo una instrucción. Nos va instruyendo sobre los temas de la vida. Los invitamos a ustedes con toda sinceridad y aprecio a que hagan algo más por sí mismos y que vamos a buscar mejorar todo lo que tenemos, porque lo podemos lograr. A ver si en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento que vemos a nuestro alrededor, podemos nosotros disfrutar un poco de paz, de serenidad, de tranquilidad en nuestros corazones. Quiero desearles que en esta Navidad el espíritu de la Navidad, que es el Cristo, inunde sus almas, sus corazones, sus mentes de luz, de amor y de mucha paz, para que podamos así pasar a un año que vendrá sin duda ninguna
con las mismas dificultades, más o menos, pero nosotros tenemos que estar ahí preparados para avanzar como debe ser. Señoras y señores, que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Y seguidamente pasaremos, si hay algunas consultas o si hay algunas inquietudes, que yo sé que sí, porque hemos hablado de unos mandamientos que son para los que se van a dar a la tarea de cumplirlos y manejarlos. Y ustedes hoy nos están acompañando y nos sentimos muy honrados por eso. Paz inverencial, que tengan una buena noche y estamos a sus órdenes para colaborar con ustedes en algunas respuestas. Bueno, maestro, agradecerle por estas enseñanzas de esta noche. Tenemos ya unas preguntas. También queremos dar un fraternal saludo a todos los que nos están acompañando desde diferentes países. Nos acompañan desde Argentina, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Paraguay, Panamá, desde toda Latinoamérica. Nos están acompañando en esta transmisión simultánea por nuestras redes. Queremos recordarles que pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes en los chats de cada una de las redes. Los que nos están escuchando por Radio Gnosis las pueden escribir al WhatsApp 314-337-4229. Vuelvo y repito, para los que están en Radio Gnosis, un WhatsApp 314-337-4229 para que dejen sus inquietudes. Los otros que nos están siguiendo por nuestra red, sea Facebook, Instagram o YouTube, las pueden dejar. Tenemos unas preguntas, maestro. Nos preguntan, ¿qué es la alquimia? Con mucho gusto le damos una respuesta. La alquimia es la transformación de un elemento pesado en un elemento sutil. Y eso es alquimia. Podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, una vaca va al potrero y come el pasto normal que hay y toma agua y la transforma en leche. Hizo alquimia la vaca. Su cuerpo lo hizo. La alquimia en las personas es algo tan trascendental, ya que nosotros nos alimentamos y esos alimentos fortalecen nuestro organismo, pero resulta que tenemos un centro extraordinario y maravilloso que transforma esas sustancias de los arcanos de los alimentos en el hidrógeno sexual Si12. Hidrógeno sexual Si12. Y ese hidrógeno sexual Si12 es la materia prima de la obra que conoce el gnóstico. Y con esa materia prima, él va a hacer toda una obra maravillosa. Entonces, hace que aprende lo que se llama en la gnosis la transmutación, que quiere decir transformar ese elemento que está en el organismo, lo transforma y lo eleva a niveles superiores, llevándolo desde los órganos creadores al cerebro, y a eso se le llama alquimia. Los grandes alquimistas medievales y demás enseñaron a transformar el plomo en oro. Los gnósticos sabemos que transformar el plomo de la personalidad en el oro puro del espíritu es la alquimia más refinada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que sí, maestro. Aquí tenemos más preguntas. Bueno, nos preguntan, si el rey de Jesús es espiritual, si el rey no de Jesús es espiritual, ¿por qué darle importancia a lo material o a los elementos? Bueno, la verdad es que esa pregunta habría que enderezarla un poco, pero no lo hago por respeto. Lo que pasa es que
Aún Dios necesita de la materia para poderse expresar. Así que esas fuerzas espirituales entran en una materia, en una parte del corazón de la persona para que se pueda expresar desde allí como un sentir de la conciencia de la persona. Por eso decíamos que hay que preparar el corazón y que hay que buscar a Dios en nuestro interior, no por fuera, porque Dios Madre hizo la naturaleza, sí, allí está, y nosotros le hacemos el reconocimiento público a Dios Madre que ha hecho la naturaleza. Pero no tenemos nosotros más que hacer que cumplir con las leyes de la naturaleza. Y una de las leyes de la naturaleza es precisamente la de que nosotros no atentemos contra la vida en ninguna de sus expresiones. Y eso se hace por conciencia. Muchas gracias, maestro. Tenemos aquí todavía unas preguntas para ir dando respuesta. Nos preguntan también, a referencia al 10º mandamiento, ¿cuál es esa agua con la que hay que lavarse? Las aguas de la renunciación, que quiere decir que la persona ha llegado a la comprensión absoluta de que Dios es Dios y que en el corazón está trabajando para arrepentirse de todas las maldades y poder así eliminar el ego, eliminar el yo. Porque fíjense ustedes que si uno no se arrepiente de las maldades que uno comete, pues de verdad que el yo continúa haciendo lo que él sabe hacer. Por eso es que hay que estudiarse a sí mismo. En la gnosis se estudia lo que se llama el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento es conocerse a sí mismo. Y cuando eso se logra, entonces uno ya puede conocer a la naturaleza y puede conocer a los dioses. Eso es lo que le tiene que suceder por derecho propio, al trabajar sobre sí mismo y terminar con tanta maldad. Eso vale la pena hacerlo, así nos cueste muchos años de esfuerzo, de trabajo, pero se logra. Bueno, maestro, continuamos con las preguntas. Nos preguntan, ¿qué se puede hacer para limpiar el cuerpo astral? Bueno, el cuerpo astral, como quiera que es un vehículo tal como de orden astral, tiene yoes. Entonces tenemos que trabajar sobre sí mismos en relación con el yo de la pereza, la ira, la lujuria, la envidia, la codicia, el orgullo, la vanidad. Tenemos que luchar aquí y ahora, porque como es abajo, es arriba, y como es afuera, es adentro. Así que limpiar el cuerpo astral es un trabajo muy arduo de nosotros, pero tenemos que empezarlo y hacerlo desde el cuerpo físico, luego el cuerpo vital y el tercero sería el cuerpo astral para poderlo limpiar. Seríamos muy ayudados por los maestros de la logia blanca para poderlo limpiar, el hermano que pregunta o la dama que pregunta. Bueno, maestro, nos preguntan desde Radio Gnosis. Buenas noches, venerable maestro. ¿Hay una hora especial para hacer la retrospección? Sí, cuando la persona se sienta mayormente serena, tranquila, porque uno debe de permanecer con mucha serenidad frente a las grandes dificultades.
y no tener razonamientos y aprender a concentrarse en su templo corazón. Así hace la retrospección. Sentadita, por ejemplo, a las 10 de la noche y empieza a observar qué hizo entre las 10 y las 9 de la noche. ¿Con quién habló? ¿Qué dijo? ¿Hubieron mentiras? ¿Hubieron tentaciones? ¿Qué fue lo que pasó? De las 9 a las 8, de las 8 a las 7, de las 7 a las 6 y así sucesivamente en plena retrospección. Nosotros les aconsejamos a nuestros compañeros gnósticos que pongan una libreta para que apunten, porque allí se van a dar cuenta con claridad, van a ver en el telón de la pantalla de la mente, van a ver los errores que se cometen, las palabras que se dicen mal dichas, lo que dejó de decir debiéndolo decir, los malos sentimientos. Allí está todo eso. El que se quiera ayudar a superar rápidamente, empiece con la retrospección. El segundo paso de la retrospección, ya que pues me tocan ese tema, es el autoanálisis. ¿Qué es autoanalizarse uno? Autoinvestigarse. ¿Yo por qué soy tan brava? ¿Yo por qué peleo tanto? ¿Yo por qué soy tan bebedor? ¿Yo por qué fumo? ¿Yo por qué tengo estos vicios que a nada me conducen? ¿Yo por qué gasto mi dinero y no cumplo con los deberes de mi casa? ¿Yo por qué no cumplo con el deber con mi esposa o con mi esposo o con mi mamá o con mi papá? Todo el que quiera corregirse, vuélvase práctico, porque si le dicen a usted que se corrija, no se corrige. Y si lo reprenden, se vuelve más rebelde. Eso lo conocemos nosotros. Y ahí está la sociedad. A la sociedad le dicen que le van a cobrar una multa de no sé cuánto si lo cogen sin tapabocas y se va sin tapabocas. Que me cobren. Y después, ¿qué? No se sabe qué, porque el yo de uno es irresponsable totalmente. Así que tengan la plena seguridad a la persona que nos pregunta que está bien encaminada. Yo la felicito. Empiece por ahí y verá que usted cambia. Cambia porque cambia. Bueno, maestro, esta pregunta continúa desde YouTube. Nos preguntan, que aquí se me fue la pregunta, nos preguntan, ¿la retrospección se puede hacer a la hora de dormir por la noche? O sea, que tiene referencia un poco con la pregunta anterior. Sí, claro. Yo por eso decía que a las 10 de la noche, a las 9, a las 11, a la hora que se va a acostar, haga la retrospección del día y trate de hacerla hasta llegar al momento en que despertó por la mañana. Claro que al comienzo eso no es fácil, tiene que ponerse muy juicioso con eso, hasta que llega y despierta en la mañana y entonces ahí ya le podemos enseñar algunas claves que son mantras. Hay que pronunciar un mantra que se llama Raón y otro que se llama Gaón. Son fuerzas maravillosas que nos ayudan a recordar lo que estábamos haciendo durante el sueño. Y si insistimos en esa retrospección, vamos a recordar las vidas pasadas. Vamos a recordar inclusive de qué vamos a darnos cuenta de que morimos en la vida anterior. Bueno, maestro, también nos preguntan, la era de Acuario, ¿cómo podemos asimilarla en nuestra vida? Con todo el gusto, mi querida Luz, y a la persona que nos pregunta, qué bonito, qué maravilloso. Asimilarla desde el punto de vista de la conciencia, empezando por analizarse a sí mismo. Pero acuérdese que los invitamos a estudiar esta doctrina. Esta doctrina no va a pelear
en su psicología con la forma de ser suyo. No, esta doctrina lo va a orientar. Cuando ya usted esté bastante consciente de sí misma, entonces podrá retirar malas costumbres, vicios que uno ha adquirido, maneras de vivir que no son convenientes. Por ejemplo, vivir muy preocupado por lo de los demás, pues de verdad que no es lo de nosotros. Necesitamos preocuparnos por estar conscientes nosotros y así poderle servir a otra persona. Pero a eso lo llaman chisme. Estar averiguando cómo vive usted o cómo deja de vivir, o de qué come, o de qué consigue la plata, o etcétera, etcétera. Ese cuento ya para nosotros no existe, porque no nos interesa. Nos interesa que podamos servirle en algo, pero de orden verdaderamente espiritual y por ende físico, porque aprendemos a ser buenos amigos. Bueno, muchas gracias, maestro, por esas enseñanzas que nos está impartiendo el día de hoy. Tenemos todavía más preguntas. Nos preguntan también desde Radionosis. ¿Cuándo y por qué el ser decide impulsar a su bodhisattva a hacer un trabajo? Claro, con mucho gusto. Maravillosa pregunta y me apresuro a responderla. El maestro Samael nos ha enseñado que cuando la mónada impulsa a la esencia, esta esencia, que es la que está aquí encarnada, hace todo lo que tenga que hacer por superarse, por conocerse y por empezar a trabajar en lo que nosotros llamamos la gran obra. ¿En qué consiste la gran obra? Consiste en la autorrealización íntima del ser. ¿Qué es la autorrealización íntima del ser? Es cuando nosotros logramos desarrollar nuestra alma voluntad, nuestra alma conciencia, para que esas dos almas puedan unirse a nuestro ser interno o Dios interno, y eso se llama autorrealización. Ese trabajo lo podemos hacer nosotros en unos cuantos años, mi querido amigo o amiga, dedicándonos a los 3 factores de la revolución de la conciencia, que ya hablábamos un poco de ellos, que son aprender a eliminar el ego de nosotros para no hacerle daño a nadie, ni menos a nosotros mismos, aprender a transmutar nuestras energías para nacer de agua y de espíritu, y servirle a nuestro hermano el hombre, ayudar a la gente, preocuparnos por enseñar para que otros también logren recibir esa ayuda espiritual para el bien de sus almas. Muchas gracias por esa pregunta. Claro que sí, y a su respuesta, maestro. Tenemos una pregunta desde Facebook, nos pregunta, maestro, ¿será que nos puede explicar un poco más qué es la fornicación? Con todo gusto. Esa palabra ha sido muy cuestionada y yo creo que sigue siendo muy cuestionada en todo sentido, porque cuando nosotros sabemos que producimos en ese laboratorio del tercer logos esa energía creadora que la produce la mujer y que la produce el varón, es decir, su cuerpo físico. Hay que decir que el cuerpo físico es el fundamento de la obra que cada quien tiene que hacer o de la vida que necesita hacer, y que ese cuerpo necesita ya especializarlo. El que empieza a querer llegar a niveles superiores de la conciencia
Entonces ya necesita aprender reglas, aprender maneras de vivir. Una de ellas es por ejemplo, no alimentarse de tamásicos, o sea, para que no se alimente, aquí en esto me toca decir el cerdo. El cerdo, por ejemplo, es un animalito que tiene átomos de involución demasiadamente terribles, y el que come cerdo y lo come mucho, pues lo induce a que se pierda su energía creadora, a que cuando ese hidrógeno sexual Si12 haya terminado allá en el interior y llegue a nuestras vesícula seminal, entonces le produce una alteración que es algo maravilloso para el que sabe transmutar. El que no, entonces se desespera y trata de extraerse ese jugo de vida, ese elemento de vida que nosotros lo conocemos como energía creadora. ¿Por qué? Porque con ella se pueden hacer las grandes creaciones. Entonces, hay un yo que se llama el yo de la lujuria. Ese elemento es demasiadamente antiguo con nosotros. Ese elemento se creó desde la caída en la generación animal de nosotros. Entonces, ese elemento se llama lujuria y él quiere manejar a todas horas esas energías que produce el cuerpo. Entonces, esa lujuria hace que el sexo femenino sea el receptivo de esa energía, porque el varón quiere depositarle, cueste lo que le cueste, esa energía a ella. Y fíjense ustedes que eso lo confunden con el amor, pero resulta que eso produce un elemento que se llama pasión, que es una fuerza muy, muy terrible. A un hombre se le mete de que le encanta a Julana, que quiere a Julana, la persigue, le propone todo lo que quiera, hasta se casa con ella, porque él cree que es amor lo que él siente. Y lo que pasa es que tiene terrible pasión del yo de la lujuria. ¿Por qué? Porque cuando ya ha saciado sus deseos pasionales, entonces la abandona simplemente. Pasan meses y ya la abandona. Hay parejas que se dicen el uno al otro, es que yo nunca te he querido. Y esto es increíble que suceda. Eso está hablando de que el yo de la lujuria ha cumplido con su trabajo, con su anhelo, con su interés, y nunca el amor, sino la pasión. Por eso es que hay que aprender a conocerse para darse cuenta que uno produce una energía maravillosa para hacerse ser humano de verdad y no para irse al abismo, como es el caso de la fornicación, que nos lanza al abismo de todas las degeneraciones que puedan existir. Bueno, quisiera como seguir hablando de todo eso, pero de verdad que los invito a que estudien el matrimonio perfecto. Ahí está. Claro que sí, maestro. O sea, una gran invitación hoy que nos dio dos libros, dos grandes obras del maestro Samael, y tenemos más obras que podemos seguirles recomendando para que puedan profundizar en el tema de la fornicación. Justamente tenemos una pregunta desde Instagram ya para que vayamos cerrando. Yo sé que tenemos muchas dudas, pero da pie para que hagamos un nuevo encuentro de esas enseñanzas tan lindas que tuvimos la noche de hoy. Entonces voy a leer esa pregunta y pasamos a la otra para ya ir cerrando con el tema de las preguntas. Desde Instagram nos preguntan: hola, buenas noches, maestro. Con respecto a la magia sexual para solteros, ¿podría profundizar en estas técnicas? Bueno, allí hay que enderezar un poco aquello, porque
De verdad que el soltero maneja una sola corriente, que es la corriente masculina. Y él como soltero lo que debe aprender es a transmutar sus energías utilizando mantras especiales para tales fines y nunca tocarse los órganos sexuales, sino concentrarse verdaderamente para poderlo hacer de una manera limpia y sin tentaciones de ninguna otra especie. Porque la magia sexual como en sí es de la pareja. La pareja es la que maneja la magia, que tiene que ver con el encuentro de el sexo femenino y masculino. Son los que originan la magia del amor, la magia del amor. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar ya las dos últimas preguntas para cerrar. Esta nos preguntan desde Facebook. ¿Es posible encontrar la felicidad completa? En este planeta no hay felicidad completa, lamentablemente. No podemos mentir. Tenemos que decirles a ustedes que el que logre eliminar el ego en su totalidad, limpiarse de lo que son los yoes y poder encarnar a su ser en cualquier parte que se encuentre, puede tener felicidad completa. Pero si esto no se hace, no hay felicidad completa. Una persona puede considerar que es feliz si es soltero, se casa y vemos que no fue feliz casándose. Luego la pareja dice o piensa que serían felices si tuvieran un hijo. Tienen un hijo y vemos que no es feliz. El otro dice, yo creo que mi felicidad está en graduarme en la universidad de abogado o de cualquier de esas profesiones. Y se va a graduar y resulta que no encontró la felicidad. Otros consideran que la felicidad es el dinero y no hay cosa más equivocada que esa. Así que de verdad, la felicidad la puede lograr el que elimine el ego. Bueno, muchas gracias, maestro. Vamos a pasar ya a esta es la última pregunta. Y esa pregunta nos va a contextualizar un poco a la transmisión que vamos a tener este domingo, para que estén también muy pendientes a nuestras redes, a la transmisión que vamos a tener el domingo a las 7 de la noche. Y la pregunta es la siguiente. Nos preguntan desde YouTube, ¿qué simbolizan los Reyes Magos en ese escenario del nacimiento de Jesús? Bueno, es posible que el domingo que hablen sobre eso les dé las explicaciones. Bueno, maestro, entonces yo creo que todos quedaron también con la intriga de lo que simbolizan los Reyes Magos para este domingo, entonces van a estar súper conectados en nuestra transmisión. Claro. Queremos agradecerle, maestro, por estas enseñanzas del día de hoy y las que van a seguir llegando porque tenemos que continuar con estas transmisiones para continuar con las enseñanzas. Queremos invitarlos también a todos que nos sigan en nuestras redes, Facebook, como Gnosis Colombia Oficial, Instagram Colombia Gnosis, YouTube Gnosis Colombia Video, Radio Gnosis Colombia. Nos pueden encontrar, porque sé que muchos están interesados en acercarse a nuestros centros de estudio en Colombia. Pueden encontrarlos en nuestra página web, gnosiscolombia.org, y a los que nos están viendo en este momento de otras partes del mundo pueden ingresar a gnosis.is para que puedan encontrar todas las sedes que tenemos, tanto en Colombia como en el mundo, en los 33 países donde se encuentran estas enseñanzas. Y bueno, queremos agradecerle a todos los que se conectaron esta noche con esta transmisión, a todo el equipo técnico que tuvimos también el día de hoy para que fuera posible poder transmitir por cada una de nuestras redes, al venerable maestro por estas grandes enseñanzas. Muchas gracias, maestro. A ustedes, que Dios los bendiga. Bueno, feliz noche para todos y los esperamos este domingo en nuestra transmisión, 7 de la noche.